Bien. A ver, entonces continuamos con nuestro tema de diseño factorial. Y en diseño factorial entonces hemos comenzado con un factor, hemos hecho dos factores y como complemento quiero que se aplica bastante en ciencias sociales. Así que vamos a darle una mirada, más que nada esto sería como, ¿qué cosa? Como cultura general. En este campo de las ciencias sociales se aplica bastante lo que nosotros estamos aprendiendo ahorita. ¿Y, ¿Y eso por qué? Porque para todo es necesario tomar una información y esa información de alguna forma eh, trabajarla, porque todos los datos eh, están informando sobre algo, ¿no? Entonces, si nosotros lo arreglamos, le damos una cierta eh, composición, va a salir mayor información todavía. Entonces, si hablamos de ciencias sociales, sería todo lo que es la parte estadística y generalmente aplicada en lo que es la psicología, en en, en salud, en la parte laboral, en la parte de productos nuevos, en la educación misma, ¿no? Para saber cómo o por dónde se está yendo, por ejemplo, en el año 20 que fue la famosa etapa del COVID, ¿no? Comenzó en un sitio y de ahí se decía a ver quiénes más han estado cerca de esa persona, que a dónde se han ido, y entonces después va a haber más en tal otro lugar donde se haya desplazado esta persona contaminada. Bueno, y total resultamos después todo a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, esto significa que hay una diversidad enorme de métodos para trabajar lo que es el diseño factorial. Entonces, en este diseño factorial pueden haber estos casos donde nosotros lo que hemos trabajado siempre es experimentos, investigaciones, y solamente hemos trabajado una variable dependiente, ¿no? Una variable dependiente, es el caso más simple. Cuando hablamos de diseños multivariados, entonces significa que tengo varias variables independientes en estudio, ¿no? Y según la figurita que ven ustedes ahí, si es una sola variable dependiente, como es el caso en que hemos trabajado, se le conoce como un diseño factorial univariado. Pero si ya uso más de una variable, entonces es un diseño multivariado. ¿Mm? Entonces, dentro del univariado tengo el unifactorial, es el común que hemos hecho en el DCA, y en el factorial, que es cuando ya tenemos más, más variables, más elementos a analizar. Y en el multivariado son varias las incógnitas que queremos resolver en un solo caso. ¿Mm? Entonces, imagínense, nosotros hemos trabajado solamente para detectar qué pasa con una sola variable al cual le agregamos una variable independiente que la manejamos según cantidades, según etapas, fechas y lugares donde se quiere aplicar para poder tomar una decisión sobre ese análisis que se tiene.
Y en el caso de las ciencias sociales, ya es una situación mucho más compleja, porque a la vez se puede aplicar se puede aplicar un diseño factorial, pero para analizar varias variables dependientes, ¿no? Entonces, estoy aquí, es como decir, ya hemos hecho la de univariado, ahorita les estoy dando una mirada que también se puede hacer para más variables dependientes. Igualito, ¿qué se hace? Entonces, lo que hace el investigador es ver qué factores son los que va a parecer que viene al caso para poder desarrollarlo. Entonces, empieza a seleccionar las medidas y después empieza a ver cómo es que va a recoger esos datos para poder después llegar a resultados y tomar decisiones. Por eso es que les he agregado en lo que era el análisis básico, les he agregado desde mucho más afuera, una visión más afuera, desde el problema. Tienen un problema, por ejemplo, el COVID, ¿qué hacemos? Ahí todavía no tenemos datos, ¿no? Hay uno que me ha respondido, solución, se trabajan los datos recogidos. No, pues, si los pongo en la situación de COVID, cuando recién apareció, ¿qué hacer? Entonces ahí recién tomar medidas, ¿no? Entonces después salió que todo el mundo tenía que estar con su mascarilla. Y después se fue viendo que esta enfermedad afectaba generalmente es más a los que estaban con mayor edad. Entonces ahí viene ese análisis en bloques también, ¿no? O si quieren como factor, ¿no? Como otra variable más, que es la que iba a dar un cierto giro a las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Entonces, por eso es que aplicando lo que han visto en metodología de investigación, si quieren resolver un problema, generalmente, pues no existe datos, ¿no? Entonces, por eso los pongo como ejemplo el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Ah, sí, alguien vino de Europa, de Italia, no sé qué cosa. Uy, ¿para dónde se movió? Y después, bueno, se desencadenó en todo lo que... Y hasta ahí no había datos. E inclusive las vacunas, todas no habían sido probadas. No había pasado la etapa de pruebas. Por eso es que a estas alturas ya se está diciendo que la vacuna de tal marca ha generado, ha generado trombosis, por ejemplo, en personas. No son muchas, pero que empiezan a reunirse pruebas, pero después de que se murió un montón de gente, ¿no? Entonces la data viene ya después de haberse hecho. Entonces, cuando se tiene el problema recién es mirar, ¿qué hago? ¿Por dónde ataco? ¿Qué cosa analizo? Entonces, esa es la etapa que les he incluido a ustedes como para que ya vayan eh, haciéndole ensayos a su cerebro y eso lo van a tener que utilizar más adelante cuando tengan que hacer la tesis. Van a practicar en alguna fábrica y van a ver hay algún problema. Entonces ahí es recoger data. Qué hacer, qué analizar. Entonces, por eso es que les quiero dar un redondeo de esta fase cuando son multivariados, ¿no? Son varios casos que se van a resolver. Entonces, en estos experimentos ya con varios factores, eso significa que el investigador, generalmente de ciencias sociales, va a tener que mirar no solamente un elemento, sino hay varios elementos que van a salir en el momento. Y estos dos casos, según Fisher, o pueden ser simples, como es el que hemos visto nosotros en clase, o pueden ser los factoriales, que son de dos más factores, en análisis, ¿no? O sea, nosotros hemos visto los simples cuando analizamos una variable dependiente. Entonces, imagínense una variable dependiente con varias variables independientes, que es el caso que ahorita que ya entramos a dos factores, ya estoy a un paso de empezar a decirle lo de los tres factores, y ese sería un multivariado.
¿Ve? Pero multivariado todavía en el independiente, todavía no en la variable dependiente. Entonces, ¿eso qué cosa es? Este análisis multivariado, como dice aquí en las letras negritas, es para resolver problemas más complejos y aprovechar los datos, porque generalmente, si esto se ve en el campo de la salud, como fue el COVID, entonces ahí había que aprovechar todita la data recogida y empezar a clasificar para poder ver cómo es que. E inclusive, si miramos qué se usó como solución, las distintas marcas de vacunas, que también ese sería otra información adicional que nos va a servir. Entonces, la estadística multivariante se refiere ahora que vamos a tener no una, sino varias variables dependientes que vamos a analizar. Entonces, si ahorita ustedes están batallando con una sola variable dependiente, imagínense, los psicólogos, los sociólogos tienen que empezar a visualizar inclusive qué otras cosas, qué otros elementos deben de capturar para poder también tomarlo como nota para hacer el análisis y cómo influye esos otros factores. ¿Qué técnicas hay en las multivariadas? El gráfico de matriz, ¿no? XY. El análisis de correlación, que es lo que hemos visto con los puntitos que van alrededor de una curva de respuesta. Acá tenemos el famoso diagrama de araña, ¿no? Que he visto que lo usan también bastante en planeamiento estratégico, en mercadotecnia, donde hay varios elementos que se van analizando y a la vez se van evaluando. ¿Mm? Pueden tener 3, 4, 5, 6, va a depender de cómo es que sea la complejidad del problema que desean resolver, ¿no? O también se le conoce como gráfico de radar. Entonces, son varias variables cuantitativas, ¿no? Que permite ir midiéndolo en función de valores entre 0 y a dónde vaya, ¿no? Entonces, esta es la tercera técnica para poder trabajar cuando son multivariadas. El famoso análisis factorial, cuando tenemos varias variables cuantitativas. Y esa la tenemos por aquí. Yo todavía está más adelante mi gráfico, donde se va evaluando cada uno de los factores que están como variables dependientes. Después tenemos un análisis de conglomerados, donde cada conglomerado grupo se analiza como si fuese un caso simple, pero después al final se va viendo todo en conjunto, ¿no? O sea, imagínense lo del COVID aquí, que sería primero, qué sé yo, en departamentos, ¿no? O sea, se analizaba por departamento, por la cantidad de gente que se movilizaba. Después ya entró la edad, que también era un factor. Los que tenían ciertas enfermedades, eh, vamos a decir, de base, ¿no? Que también era para tomarlo en cuenta. Entonces, cada uno de estos conglomerados iba analizando cada uno de esos detalles para poder buscar una solución. Entonces, igualito que siempre que hemos visto, hay que ordenar los datos, hay que agruparlos, hay que saber cómo es que está fluyendo esa información en función. Y con eso me va a permitir hacer una predicción, ¿no? Entre las variables, si es que una variable dependiente va a influir sobre la otra en cuanto a las consecuencias. ¿Y en qué campo se aplica? Cuando hacemos marketing, estudio de mercado, es la preferencia de marcas. Y junto con la preferencia de una marca, de un producto, puede venir la marca, después va a venir el precio, después va a venir el sector económico que puede comprar ese tipo de producto. Entonces ahí nomás ya tengo dos, tres, ¿ve? Y si es que le aumento más publicidad, de repente, no sé, siempre con más publicidad nos meten en la cabeza, esto es bueno, esto hay que comprarlo, ¿no? El otro problema que usa bastantes variables dependientes para analizar es el análisis de la pobreza. ¿Cómo es que hacen
ese análisis para decir, ah, sí, el Perú tenía 12%, 13%, pero ahora con la DINA ya estamos en el 25%. ¿Qué pasó? Imagínense ustedes ahí qué tipo de variables dependientes entran para generar la pobreza. ¿Mm? A a ver si ustedes me ayudan. ¿Qué cosa puede inferir en ese resultado que los niveles de pobreza, que haya mayor cantidad de gente en ese detalle y depende de qué? De la educación que tengas para conseguir un trabajo específico. Depende ¿de qué más? Si tienes trabajo o no, aunque sea el más simple. ¿Qué más va a depender? De lineamientos de gobierno, de asistencia que te dé el gobierno, de qué más pueden ver ahí. Las distintas áreas poblacionales, según su factor económico. Entonces, ahí ya van cinco o seis variables dependientes grandes que me van a generar la pobreza. Ah, encima de eso, agreguen ustedes la situación esta de inseguridad, ¿no? Forajidos estos que le roban al personal de limpieza, le roban el celular que tiene, a los niños que salen del colegio. Entonces, la incidencia de mayor cantidad de personas que han sido desplazadas de un lugar y llegan a este nuevo lugar y me va a generar más problemas. No todos, pero van a generar problemas. Entonces, y eso hace que la gente ya no tenga que. Ahorita la PEC, nadie sale de su casa. Hay gente que tiene que trabajar día a día para poder comer. Entonces, eso imagínense cuántos factores van a intervenir para hacer un análisis de pobreza. En la calidad de servicio, en el nivel de satisfacción, en el aprendizaje. El aprendizaje va a depender tanto de la temática, tanto de quién conduce esa información para que llegue al otro lado y después quiénes reciben, ¿no? Si los que reciben, como ahorita el problema, si los niños se quedan en su casa, solamente hay un celular en casa, no tienen computadora. Dice, el celular es del papá, pues se fue el papá al trabajo y ya no tienen cómo seguir la clase. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahorita el nivel de estudio que hacemos nosotros es súper, súper simple. Entonces, pero ya cuando se trata de temas complejos, ya va a haber mayor cantidad de variables dependientes que hay que analizar, ¿no? Pues hasta donde permita la facilidad de conseguir la data. O sea, primero está el problema y después con el problema tenemos que ver qué atacamos, qué consideramos, ¿no? Después de esa consideración ya viene el cómo recojo esa data y después cómo la trabajo para que me salga conclusiones, para que me salgan resultados y de ahí recién salir con unas conclusiones. ¿Mm? Este de aquí, ¿ves? Son los gráficos de dispersión, ¿no? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos de una tendencia, ¿ah? De una posible forma de desempeño están todas las muestras, todos los elementos que conforman la muestra con respecto a ese desempeño? Entonces, si se traza un desempeño, entonces hay muchos que van a estar bien, aquí como esta figura, ¿ve? Están bien cerca a ese desempeño. Entonces, como que hay un seguimiento. Sin embargo, en esta de acá, no, hay una dispersión de las respuestas de esas personas. Y este acá es matriz de dispersión de los indicadores de pobreza en el año 93 en Lambayeque. ¿Y cuáles fueron esos indicadores que se vieron? El analfabetismo, falta de agua potable, falta de energía eléctrica, los resultados de sus pequeñas chacritas, ¿no? Si es que eso les sirve para hacer ventas o les sirve solamente para el consumo, si es que están en el área rural o en el área urbano, si son niños, cuál es el nivel socioeconómico. Entonces,
Ya, ¿cuántos complementos hay ahí que analizar para poder determinar cómo es el indicador de pobreza en un determinado lugar? Ujú. Entonces, estos son los multivariados. Acá también, ¿ves? Gráfico de dispersión de los indicadores, porcentajes de viviendas sin alumbrado eléctrico con respecto de la población rural a la población urbana. Ujú. Sin alumbrado. Entonces, mientras más pobre esté, menos ingresos tenga, por supuesto que ahí están los mayores indicadores de personas donde no tienen alumbrado. Mientras haya mayor ingreso, entonces cada vez hay menos personas que estén en esas condiciones. Y este es el gráfico de dispersión que me va a decir cómo es que está comportándose toda una gran mancha de casos, ¿no? Este acá me está viendo el nivel de pobreza y la tasa de analfabetismo. Mientras más analfabetismo sea, hay mayor cantidad de pobreza, ¿no? Y por eso están todos agrupados por aquí, que es la parte central. ¿M? Y todos bajo el criterio de que tienen una distribución normal. Aquí hay unos que otros elementos que se han escapado de la famosa curva normal y eso es lo que sería para nosotros ir viendo el tema de la tendencia y las posibles proyecciones que estamos visualizando en el curso. ¿M? No significa que tiene que pasar por el punto medio donde está cada una de las, no. Generalmente es una distribución normal que se va comprobando y en este caso cómo influye el nivel de pobreza con la tasa de analfabetismo. Mientras más analfabetismo exista, la tasa de pobreza va a ser mucho mayor y por eso que este punto que está más atrás, bueno, pues habrá mayor eh, cantidad de analfabetismo, ¿no? Es como a nivel de la sierra. En la sierra donde yo hice mi aplicación de comprobar la calidad del uso de los eh, paneles solares para que tengan más tiempo con luz para que puedan leer o puedan hacer sus trabajos. Y generalmente las mujeres no hablan el español. Y si son adultas sobre todo, había que esperar a que regrese el esposo del campo, de la faena de campo, para recién poder hacer las encuestas y poder eh, preguntarles cómo era que les facilitaba o no esta energía solar. Entonces, terremoto, un sismo. ¿Mm? ¿Qué análisis se hace para saber cuánta ayuda hay que llevar a esos damnificados? Tienes que saber población, los lugares, los lugares que han sido afectados, qué población han tenido, qué edades han tenido en esa población, para saber si es que, si son muy ancianos, de repente ya no pueden salir de las viviendas y simplemente les cae encima. Si son niños, si son adultos, si es que están en el trabajo. O sea, una serie de factores que en este caso del multivariado sería que tienen varias variables dependientes para estudiar. Aquí en este análisis, por ejemplo, un estudio a nivel nacional acerca de un sismo que ocurrió en varios departamentos del país y afectó con mayor intensidad algunos departamentos, efectivamente, que esté más cerca al, al centro del terremoto. ¿Y qué se analizó? Se analizó o se tuvo en cuenta estas variables dependientes, los sucesos que hubo, cuántos fallecidos en cada lugar, cuántos damnificados quedaron, cuántas viviendas afectadas, cuántas viviendas destruidas, que es más o menos lo que ha ocurrido en Huánuco. Si ustedes han visto la noticia en televisión, la corriente de agua, pero a buena velocidad. ¿M? Y ha entrado en las casas que tanto el barro está dentro de la casa como afuera de la casa, que inclusive no podían abrir sus puertas. ¿M? Entonces, ahí se empieza a hacer toda una serie en un caso del ejemplo de Huánuco, ahí habría que ver, por ejemplo, la frecuencia de estas lluvias que han tenido y, y siempre, como es nivel
está en desnivel, siempre hay cerritos, en algún sitio se empoza y esa lluvia después sale, pero a velocidad. ¿Mm? Entonces, aquí nomás ya le estoy mencionando 5 factores que son los que hay que analizar, hay que tomar datos, hay que sacarlo de INEI y hay que ver todito ese análisis. Esos son los casos más complejos que se tienen. Entonces, recordando un poco de metodología de investigación, esas variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Si son cualitativas, pueden ser ordinales o nominales, ahí no tengo números. En cambio, en las cuantitativas sí hay las discretas y las continuas. Entonces, hasta en eso también habría que ver cómo es que podemos ir analizando toda esta gran variabilidad que hay sobre lo que se trataría de la multivariable. Eso, concepto general, por eso le digo, lo que estamos viendo es una partecita nomás de todo lo que es la parte de estadística aplicada. Entonces, ahora sí, vamos a mirar un poco lo que son, ¿ah?, esa suma de cuadrado de tratamientos en los componentes bases, el A, el B y el C. Y después las interacciones parciales, A con B, A con C, B con C. Y después viene la interacción total. Entonces miren ustedes toda la cantidad de cálculos de sumas de cuadrado que hay que hacer. Bueno, menos el último porque es una resta. Entonces, y de ahí toditas van a usar las mismas fórmulas, siguiendo la lógica, por supuesto, dónde, de dónde tomar el valor. Eso significa que mi tabla AMBA, ¿no? Si así el DCA es simple, tratamiento, error, y debajo tengo el total. Ahora, el tratamiento voy a tener toda esta información en una llavecita para no confundirme o hacerla después, para no equivocarnos a la hora de hacer la sumatoria. Y así he encontrado varios en esta práctica 3 que lo han puesto juntos y me lo han sumado y total, tienen otro valor en la suma cuadrada del error y por lo tanto les malogró todito el análisis. La forma de identificar cómo es la data, ahora esa data va a tener 4 subíndices, para la A, para la B, para el factor C y luego la cantidad de repeticiones. Y aquí es, bueno, mucho más fácil porque cada uno va a comenzar desde la 1 hasta el máximo A, 1 hasta el máximo B, 1, y las repeticiones 1 hasta máximo el N. Entonces, miren ustedes, se complica un poco más en lo que es la nomenclatura. Y esta es la presentación de mi tabla. Toda la información en la parte superior. Es la más sencilla, es la que tiene cara de CA, ¿no? Y si yo reemplazo todo esto por tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, es lo que hicimos en la primera sesión de clase. En este ejemplo tengo A tiene 2 niveles, B tiene 3 niveles, C tiene 2 niveles. Así nomás, ¿cuánto total de tratamiento tengo? 2 por 3, 6 por 2, 12. Si todos estuviesen con 2 niveles, mínimo, tengo 8 tratamientos. Entonces, aquí colocándolo en la parte superior, cada quien con su clasificación, A con 2 niveles, B con 3 niveles y C con 2 niveles. Entonces, ahí vemos la generación de los 12 tratamientos. Este sería el A1, B1, C1, A1, B1, C2, A1, B2, C1, A1, B2, C2, y así. Y acá está la data y acá tengo mi n igual a 3. O sea, para comenzar, ahí voy a tener todos los totales y esos totales no tengo problema. Sí, facilito, directo lo puedo encontrar. Pero después cuando me pidan el efecto de factor A, hay que clasificar todos los A. En esta presentación facilito. De este punto hasta este punto sería el total de A1 y de este otro a lo que queda el A2. Pero después, B1, tengo un poco de B1 aquí y un poco de B1 acá. ¿Cuántos datos estoy usando? ¿Cuánto va a ser el valor de N? Entonces aquí
Por lógica simple va a ser, si yo analizo B, tengo que multiplicar por los niveles de los otros elementos. Si digo B, entonces multiplico 2 por 2, 4, y si tengo 3 repeticiones, 12. Ya van a ser 12 datos. Y si miro para B, miren, acá tengo 3, aquí para A1. Acá tengo 3, 6, 9, no, más bien para A tengo, ¿cuántos valores tengo para A? 3, 6, 9, 9 y 9, 18. Si es A sería 3 por 2 y por 3. 3 por 2, 6, por 3, 18, ¿no? Serían la cantidad de elementos que tengo para A. Para B sería 2 por 2, 4, por 3, 12. Serían 12 componentes. Este es B1, acá tengo 6, y acá está el otro B1, acá tengo el otro 6. Ese es el detalle cuando tengo más factores para analizar. Es tomar en cuenta cuál va a ser el valor de n o el total de datos para los totales de cada nivel de factor. Por eso, si es que no se acuerdan la formulita, por eso digo yo, miren su tabla y cuántos datos tengo bajo la nominación B1. B1 es todo esto, acá tengo 6, acá tengo B1, 6, 6 y 6, 12. ¿Sí? Para no confundirse. Pero si quieren hacerlo por la fórmula, quieren la cantidad de B, sería 2 por 2, 4, y por 3 repetición, 12. Funciona por los dos lados. Y de ahí, elevar al cuadrado, sumar al cuadrado, o sea, la fórmula la conocen. Aquí ya le he puesto información, está aplicando factor A, B y C, tanto porcentaje de uno, porcentaje del otro, que aquí, cuando son dos niveles, no puedo comprobar más allá de que hay una constante, hay un solo valor. En cambio, cuando tengo tres niveles, ahí sí. ¿Puedo decir que esto lo puedo tratar como factorial? Sí. ¿Cuál es su constante? 25 y 30, tengo más 5. De 30 a 35, más 5. Ah, este sí, factorial, y ese puedo hallarle después la regresión, para saber cuál sería su comportamiento si aplico 40%. Entonces, una proyección. Y de acá, de ahí están los datos y simplemente nos queda utilizar la fórmula. ¿Qué pasa cuando tengo datos en doble entrada? Por un lado tendré el A y el C, y por el otro lado voy a tener el B. Pero así como lo pongo dos en la parte superior y uno en la parte lateral, igualito por acá puede haber dos factores y acá un solo factor arriba. ¿Mm? Entonces ya va a depender de cómo acomodemos la data para trabajarlo. Acá tengo a tres niveles. Cuando me dicen así un diseño 3 por 2 por 3 significa siempre en orden. Este 3 va a ser del factor A, este del factor B y este del factor C. Y está acá arriba. Están con las letritas. Si quieren, con valores cero. Valores cero, ya le dije, significa que quiero hacer comparación. No aplico nada, sé lo natural que se está haciendo ahorita y después una aplicación. Por eso el valor natural, el valor de siempre, va con el subíndice 0 y el otro va con subíndice 1. Y si quieren, le aplico 1 y le aplico 2. Este de aquí es para trabajarlo y darle la siguiente nominación, que este acá sería como es a la 0, B a la 0, C a la 0, sería valor 1 entre paréntesis. Acá voy a tener, si este es 1, acá solamente tengo la letra C. Sería la otra forma de presentar el tratamiento. Aquí solamente tengo, este es 1, este es C cuadrado. Entonces este acá solamente existe B. Este acá no existe A y solamente voy a tener dos letritas. Pero como veo toditos los tratamientos, eso significa que
Es un 3 factores. Puede ser esa nominación. Y entonces, ¿cuántos tratamientos me van a salir? 3 por 2, 6 por 3, 18. 18 tratamientos, ¿ve? Ya no me alcanza a ponerle en una sola línea ahorita para la visualización, porque si no los números saldrían bien chiquitos, ¿no? Entonces le he tenido que poner en doble línea. ¿Y cuánto es el valor de n? 4 es el valor de n. ¿Cuánto es el total de datos? 3 por 2 por 3 por 4. Aquí hay un 2 por 2 por 2, ¿no? Sería dentro de esta clasificación del diseño 2 a la K. 2 a la K. Esta K es la cantidad de factores. Esto significa, este 3 significa que tengo 3 factores y todos los factores tienen 2 niveles. Entonces, este es un caso de un 2 por 2 por 2. Lo pueden tener así o lo pueden tener así. Es un diseño 2 al cubo, donde este valor significa la cantidad de factores. Y cada factor tiene 2 niveles. Que sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces aquí están los 8 tratamientos y acá están las clasificaciones de las combinaciones de los 3 factores. Y aquí está la nominación que les hablaba. Si es la no aplicación de nada y después aplicación. Como son 2 niveles de cada factor, es el factor tal como lo conozco y después quiero aplicar algo para saber si es que ese factor me va a ser útil. Entonces solamente se hace con 2 niveles. El que siempre lo he usado y recojo la data que me sale sin aplicación de nada y después aplico una cantidad. Si veo que hay un efecto, entonces después ya paso a hacer un DCA solamente para ese factor, ¿no? Y poder analizarlo en mayor secuencia. Entonces tengo aquí, estos son las aplicaciones siempre no he aplicado nada nuevo, por eso va en A0, B0, C1. Y después le dije cómo pasamos a la otra nomenclatura, poniendo los subíndices de cada factor como exponente, le tomamos logaritmo y después este es el resultado de esta información después del logaritmo. ¿Sí? Aquí solamente aparece la C, aquí solamente la B, aquí está B y C, aquí solamente aparece A, acá está A con C, acá está A con B y acá aparecen los 3 y este es el ABC. Y este es el total de los tratamientos que hemos hecho con 3 observaciones. Entonces, cuando tengo más factores, cuando quiero ver la influencia de sobre una respuesta, quiero ver la respuesta de 3, cómo afecta 3 elementos más, aquí voy a tener ya mayor cantidad de tratamientos. Y estamos solamente evaluando una sola variable dependiente. Entonces, imagínense cuando se tenga que hacer con 2 o con 3 variables dependientes y también con 2, 3, 4 factores o variables independientes que lo ponemos en un ensayo para poder evaluar. Las fórmulas ya las conocen ustedes. Esta es la fórmula de el total, que es cada uno de los datos elevado al cuadrado. Y su factor de corrección. El factor de corrección, ¿qué cosa es? Es el total de los datos al cuadrado entre la cantidad de datos. Y como este es un DCA, entonces tengo el total, tengo el tratamiento que conocemos cómo hacerlo, la suma de los tratamientos, sumamos todos estos totales, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre la cantidad de datos menos factor de corrección. Ese es mi suma cuadrada de tratamiento y el error sale por diferencia. Pero ahora esta suma cuadrada de tratamiento es la que se va a separar en cada uno de los componentes que han ejercido aquí, ¿no? O sea, aquí hay cada uno de los componentes, aquí solamente hay la aplicación para el factor C, la aplicación para el factor B. Entonces, eso ya me va a ir indicando cuál de los factores es el que me interesa más según
los resultados que tenga, si es a mayor valor o a menor valor. Y entonces salen los efectos de cada tratamiento, el efecto de la interacción parcial de 2 a 2 y luego la interacción total. Entonces, para A, para B, para C, normal. Sumo los totales, elevo al cuadrado los totales y los divido entre la cantidad de datos, que sería, si es A, son los otros componentes, entre valor de B, de C y de N. Eso para los tres principales. Y cuando ya tengo interacción, calculo el total de esas interacciones, pero ahora resto. ¿Y entre cuánto? Si es la interacción AB, sería entre los valores del factor C y N de las repeticiones. O sea, siempre es el dato, ¿cómo se llama? Que no interviene aquí en el cálculo. Si te saco un B, acá será entre el factor C y las repeticiones. Y luego hay que restar la influencia del factor individual de cada uno para conocer este efecto y menos mi factor de corrección. ¿Qué les parece? Aquí hay un ejemplo de un 2 al cubo o un 3 factores con 2 niveles. Entonces acá tengo el factor A, 2 niveles, factor B, 2 niveles, factor C, 2 niveles. Y aquí estoy mezclando, ¿qué cosa? Poliamida, que es el factor A, poliéster, el factor B, y algodón, el factor C. Esta es la mezcla de fibras que se hace para obtener una tela que tenga, ¿cómo se dice? Mayor presentación, como que mejor planchado, ¿no? O sea, no, que no se arrugue, porque si usamos 100% algodón, pues a esa ropa siempre vamos a tener que plancharla. En cambio, las que ya están con mezcla sintética, como que ya no necesita, sale de la lavadora y la cuelgan y no necesitan planchar. Esos son unos experimentos que se hacen. Y aquí tiene 5 repeticiones. ¿Mm? Y tengo 2 por 2 4 por 2 8. Tengo 8 tratamientos. Entonces, ahorita lo que quiero es que tengan la teoría, que la miren, que es la misma prácticamente, solamente que en nuestra cabeza tengo que tener el orden para tomar bien los datos que correspondan. Si ahorita eso con 2 factores, hay varios que no me lo han hecho muy bien. En algunos no me han puesto, no han restado el valor de 1 por dato perdido. Entonces ahí me quedaron con valores sin respuesta, ¿no? Sin respuesta correcta. Y lo que sí tengo que decirles que están muy, muy bajos, precisamente por esos detalles. Ahora, aquí se me presentan esto que ha sido 28 personas. Ya veo que hay 2, 3 retirados. Entonces 34 menos 3, 31, y aún así solamente han dado 28 personas. Y de las 28 personas, hay varios que están debajo de 5. Y efectivamente, no he llevado esta vez el control de las asistencias. Y para mí es eso. No están al tanto de lo que se va haciendo en clase, o no le ponen el empeño, o no practican. Y los resultados son de verdad críticos. Para mí es crítico, ¿no? Sí. Y es más, dado que han trabajado con su computadora. Solamente, me olvidé, dije, solamente tengo 3 sin, o 2 nomás tenía sin computadora y me olvidé. A esos yo pensé, dije, a eso les voy a dar un punto más, pero me he olvidado. Y es más, dentro de los que han rendido, me he olvidado, se pegaron 2 prácticas, se pegaron 2 ahí, ya he pasado todo el sistema, y a la hora que sigo haciendo el conteo, aparece el estudiante Guaranca, que no le he puesto la nota en el sistema.
Ya pedí autorización para que me permitan agregarle su nota. Pero me faltaría indicarle a aquellos que han usado su calculadora simple. A esos dije, bueno, a ellos voy a abonarles un punto más. Creo que ustedes saben, porque son dos nada más, ustedes saben quiénes son los que no han llevado laptop y me hacen ¿cómo se llama? Me hacen el reclamo para aumentarle su punto. Aquellos que han hecho solamente con laptop. Porque ahí me pasé por todito el salón y vi que eran dos nada más los que estaban usando sus calculadoras y no tenían laptop. Entonces ahora imagínense con tres factores y miren que han tenido la ayuda de la computadora. Entonces algo está pasando ahí que no se han ordenado bien. Bueno, entonces acá tengo un 2 por 2 por 2, dos niveles para cada factor. Tengo acá las repeticiones. Entonces, ahora queda hacer la aplicación y las fórmulas, como digo, las conocen. Entonces, aquí me queda ¿qué cosa? Sumar el total para cada, aquí está el total. Entonces, cuando me toque hallar la suma de cuadro de tratamientos, acá tengo mis totales y me parece que estos son mis valores cuadrados de estos totales. Aquí he puesto a un costadito 277, que es el total de A1. Y acá tengo el total de A2, que es lo que tengo directo. Y después, ¿qué más? Aquí he coloreado para allá, para hacer el contraste. ¿Cuáles son? Este parecía menor valor. No recuerdo qué cosa. Índice de absorción de humedad. Entonces, si estoy colocando el algodón, cuando es ropa para deportista, la ropa absorbe todo el sudor. Entonces, por eso es que se está haciendo aquí. Generalmente eso salió Adidas hace 4 o 5 años, creo, de lograr qué tipo de tejido, qué tipo de fibra utilizar para que esa ropa, después de que hagan todo el esfuerzo físico, no se quede pegada al cuerpo porque está con todo el sudor. Entonces, hay un cierto tejido también que permite tener un método de aireación, ¿no? Que permita que el sudor se evapore y salga y no se quede pegado a la fibra. Entonces aquí el detalle era ese resultado, que el índice de absorción sea el menor posible en una escala de 0 a 20. Entonces, mientras el valor sea menos, va a ser mucho mejor porque no está absorbiendo el sudor. Entonces, por eso aquí ya he puesto los colores para hacer mi contraste de tratamientos. El menor valor, 51. Tengo dos valores. Y después sigue el ámbar, que no encontré ámbar, y este rojo. Es que no puedo poner rojo, rojo, si no ya no veo el numerito. Entonces, este sería, este primer lugar, el más pequeño. Este sería el rojo. El siguiente, y luego el 64. En ese orden serían mis posibles contrastes. La suma de cuadrado las tengo aquí. 14 al cuadrado, 196, el otro 14, 12 al cuadrado. ¿Veis? Generalmente uso números así pequeños, que esto sí es factible de tenerlos en la cabeza. Este es el que se me escapa a mí. Ni el 16, el 17 no lo conozco, el 18, pero ya son menos, porque todos los demás sí ya sabemos cuál es el cuadrado, cuál es el cuadrado. Y acá ya tengo mi total de los cuadrados. Y aquí tengo ya la suma para lo que sería mi factor de corrección también. Entonces, ya con todas las formulitas ya tengo la primera parte. Ya tengo la suma de cuadrado de total. Ya la tengo aquí. Tengo la del tratamiento, que están acá estos valores. Estos son los tratamientos al cuadrado y acá está mi valor. ¿Y cuántos fueron? 2 por 2, 4 por 2, 8. 7 grados de libertad para el tratamiento. Tengo 8 por 5, 40, entonces 39 para el total, por diferencia, y ya tengo el error. Primera parte. Entonces ahora ya empezamos a particionar la suma de cuadrado en A, en B,
en las parciales y en la total. Entonces acá tengo mi cuadro. Y aquí para A, ya la tengo acá, ¿no es cierto? Y este es el nivel A1, nivel A2. Ya puedo hallar mi fórmula para la suma cuadrada de A. Para B está por aquí. Por eso el A y el C está mucho más tenue para solamente dejarme guiar por estas cifras que están más nítidas. Sorry, mi herramienta de trabajo no me dejó seguir hablando. A ver, entonces tengo que ir resaltado lo que es 25% del factor de B. Entonces tengo que sumar todo esto para encontrar la suma cuadrada de B. Y aquí ya lo he puesto, ¿eh? 255, 253. ¿Entre cuántos valores? B sería por A, por C y por N, menos factor de corrección. Y ya tengo el valor de B. Para C, está por acá. O sea, ahorita está el paso a paso. Para C, he puesto a color C1. Acá está 5%, 5%. Entonces, todos los que están coloreados sería mi valor para C1 y los que no tienen color sería el valor para C2. Y con eso ya puedo encontrar mi suma de cuadrado para C. Y después me va a quedar, aquí están, ¿ves? Y estos valores al cuadrado entre la cantidad que corresponde. ¿Cuánto va a ser? Dice entre 20. C sería 2 por 2, 4 por 5, 20. ¿Sí? Ya estamos. Si estoy haciendo de C es 2 por 2, 4 y repetición por 5, 20. Y eso es lo que se refleja acá en la fórmula. Menos el factor de corrección. Ahora viene bueno, eso ya la paso a la tabla AMBA para ver las decisiones. Ahora pasamos a las interacciones parciales. Entonces aquí he coloreado para AB. Para AB, ¿cuántas interacciones vamos a tener para AB? 2 por 2, 4. ¿Dónde están esas 4? Tengo 45 con 25, un grupo. 45 con 35. Después voy a tener 50 con 25 y 50 con 35. Ahí están los 4 totales que necesito. Y empiezo a calcularlos, ¿ves? Y los he colocado debajo de cada grupo. Y con esto ya hacemos la sumatoria, ¿no? Este valor al cuadrado entre la cantidad de datos. Por eso decía yo, si es que no se acuerdan, si este 140 ¿de cuánto ha salido? De este conjunto de datos, ¿no? Porque son 4 conjuntos de datos. Entonces, si no se acuerdan la fórmula, dicen AB va a ser entre C por N. C es 2, N es 5, 10. Y si usted mira la tabla de datos, acá tengo 5 más 5 entre 10. Y así hay que clasificarlo para AB, AC y BC, para tomar la data que corresponde. Si no, imagínense, y aquí he resaltado el total ya para cada una de las combinaciones de B con C. La suma de ambos grupos, y luego tengo acá los valores para después aplicar acá, llevarlo a la tabla. Y ABC va a salir por diferencia. Miren, solamente 2 niveles.
Imagínense que esos factores tengan más niveles. Entonces, me preguntaban, ¿puede ser 4 factores? Sí, pero hay que tener un orden, pero único. Y después vienen los contrastes. Si mis tratamientos salieron que son diferentes, hacer contraste de tratamiento. Si los niveles de A me salieron que son diferentes, el de A, el de B salieron iguales y el de C, hay que hacer contraste. Felizmente ya en las interacciones no se hace contraste, porque simplemente se dice si hay o no hay interacción de esos componentes. Listo. Eso sería toda la información para un 3 factores. Acá está la tabla completa y un solo contraste para... Ah, felizmente les dije, para el factor A es mayor, hay que hacer contraste, pero no hay que hacer cálculo porque como son 2 niveles, y si me dice que es el índice de absorción de, de humedad, entonces el mejor es a menor valor. Entonces ahí simplemente miro cuál es el nivel que tiene menor valor de absorción de humedad y ese sería mi mejor nivel, ¿no? Entonces, por eso es que aquí solamente hay un solo contraste que sería para tratamientos. ¿Y? Y después las tendencias, que muy pocos me han hecho la tendencia. Y era simplemente mirar así, decir si es ascendente o descendente, y si tenía sus subidas y bajadas, me decían, no, eso hay que hacer un cálculo de regresión, una cosa así. ¿Mm? Y este son la proyección que sería, este es un valor, el otro valor, y cuál sería la proyección si es que aplico un nivel más, sí, sería mucho más pequeño de repente, ¿no? En este de aquí, para el factor B, si aplico un nivel más, ¿cuál sería la proyección? De repente por ahí va a ir, pero también con un ligero, ¿cómo se llama? Indicador de ser descendente. En cambio, en el factor C, si pienso en mi proyección, un tercer nivel para el factor C. Así como está, pareciera que el tercer nivel de C sería un valor más grande, sería ascendente. No sé, es nada más así, situación de lógica simple. Y aquí en regresión, bueno, no les he puesto todavía regresión acá. ¿Ven? Así de simple era el 3 factores. Entonces imagínense toda la tareita que hay que hacer, pero mucho más concentrados. Si van a usar su laptop, por favor, tengan bien separadito los valores que van a utilizar. Aquí yo me tomaba el trabajito de sombrear para poder clasificar cuáles son los valores. En este caso dije para AB eran 4 totales. ¿Dónde están mis 4 totales? Y acá ya puse el valor de los 4 totales. Entonces, de esa forma, poder tener una mayor claridad a la hora de trabajarlo. Mi recomendación sería que no trabajen todos sobre una sola tabla. De preferencia, hagan así como he puesto ahí, 3 tablas, si tengo 3 factores, 3 tablas para ver qué datos son los que voy a tomar para la interacción que quiero considerar el cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿hay facilidad con la laptop? Sí. Entonces, con esa facilidad, por favor, no trabajen en un solo cuadrito de datos, ¿no? Pues no se va a hacer todo en enmarañado. Mejor saquen cada cuadro para el análisis que quieran hacer y de esa forma lo van a tener bien clarito. Ahora, no se van a demorar a la hora que tengan que identificar la suma que van a trabajar. He visto en ciclos pasados que sobre una sola tabla me han hecho todos los cálculos. Bueno, les ha salido en algunos no. Entonces, esos son los famosos métodos de práctica que hay que hacer. La mía, bueno, para la explicación es así, hacer tabla por tabla para poder identificar qué valores son los que voy a tener. El copiarlo en la computadora, eso no les lleva tiempo, porque simplemente sombrea, pasan más allá, pasan al otro lado y van a poder tener bien especificadito el cálculo de la interacción que van a realizar. Y con eso sí ya no van a confundirse. Si lo hacen todo en una sola tabla de datos, ahí sí va a ser, salvo que sea un tromio ustedes en programación en Excel, fabuloso. Que si existen también, existen. Si los he visto, también.
Listo, nos quedamos hasta ahí, antes de que mi garganta se vuelva a fastidiar. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Y mire que estamos una sola variable dependiente, estamos analizando una sola variable dependiente. Vamos a ver nuestra asistencia, por dónde estoy con la asistencia. Uf, Ingeniero, buenas tardes. sí, dime. ¿Qué tal, ingeniera? Disculpe, quería hacerle una consulta. Quería saber si existe la posibilidad de que nos dé un trabajo extra o que le presentemos un informe, algo así como para levantar puntos. No, yo tengo que verlos. No, no, no es el hecho de hacer trabajo. Yo tengo que ver los que ustedes se empeñen en desarrollarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es que yo les digo, a ver, ¿quién quiere salir a la pizarra para saber su desempeño? Y si necesitan una guía, ahí se les da la guía. ¿Mm? Pero ustedes se me cohíben y nadie quiere salir. El ciclo pasado todo el mundo quería salir a la pizarra porque es para su beneficio, ¿no? Uno empieza a hacer y si por ahí está algo mal, entonces ya se va haciendo la guía. Y se identifica por qué es que no está correcto. ¿Por qué es que le salió? Ah, ni qué hablar, en la práctica hay varios que le ha salido con valores negativos la suma al cuadrado y ahí se estancaron porque ¿mm? Esos son los pequeños detalles que veo que no le dan ustedes valor. Y el hecho de que ustedes me hagan, sí, van a hacer, pero ¿cuántos se van a copiar? ¿Cuántos no van a ser sinceros consigo mismos? A eso me refiero. Por eso es que este curso para mí es súper, súper especial, porque tiene bastante de lo que es la ética. O sea, sí, les puedo dejar tarea para que hagan, pero de esas tareas, ¿cuánto lo habrán hecho a conciencia y cuánto simplemente por ganar un punto más? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo prefiero que aprendan en vivo y en directo a hacerle frente a esos detallitos que les queda y que les sale negativo. Hay uno que me puso el valor del dato perdido y era un valor bien grande y así lo ha trabajado. Entonces, eso que me da a entender a mí, que esa persona o ha estado en clase y ha estado distraído o simplemente no aparece en clase y no escucha estos detallitos de los famosos tips. Y siguió trabajando con ese valor muy grande y por supuesto que se encontró con un valor negativo después y ahí se estancó. A eso es lo que yo quisiera, más que darles tareas, sí, puede ser, pero no van a captar la esencia en sí del desarrollo. Voy a ver para ver si pueden, y por eso esta parte así que es, eh, ¿cómo se llama? Virtual. De verdad que a mí no me gusta porque no les veo realmente si ponen el empeño o no. En cambio, en presencial sí. Hay quienes que se esconden para no salir a la pizarra, pero hacen mal porque ahí no se les va a calificar, es guiarlos para que puedan tener un mejor desempeño de ahí para adelante. ¿Se dan cuenta? Si quieren trabajarlo, bueno, les pondré, pero ya no va a entrar pues para esta práctica porque ya está en el registro, ya está en el SIGA. Mm, Por eso es que Claro, tengo ingeniera, pero podría ser como que para la cuarta que podamos levantar un poquito. para la cuarta, pero sí podría ser la única situación, pero una ya sería como apoyo, porque es meterle punche y tratar de hacer les voy así dejar problemitas para que practiquen. Y después ya les voy a poner un, Ingeniera, una o en serie de todo problemas. caso, lo que podríamos hacer es que nos deje las tareas y el que realmente lo ha hecho puede salir a explicarlo en clase y sería la forma en la que usted podría evaluarnos, ¿Qué ¿no? tal? Ya, ¿qué tal si toditos?
Bueno, aquí tengo tres, cuatro con 14, 16 creo. Felicitaciones. Bueno, Mauricio también ha batallado. Mauricio es uno de ellos, pero de verdad que la gran mayoría me ha hecho sentir decepcionada, ¿no? ¿Qué tal si ahorita hacen la resolución de la práctica 3 y me lo presentan? Pero para que ustedes se den cuenta dónde se han equivocado. ¿Qué les parece? O sea, porque lo que yo quiero es que ustedes identifiquen por qué es que se han ganado su 4, su 5, su 6. O sea, que sientan, ¿no? Que sientan en qué se equivocaron. ¿De acuerdo? Ya ver, y en todo caso, ya, esta tareita de que me resuelvan la PC3 y me la entreguen en impreso, va a tener su punto entonces para la PC4. Listo, Sí. ingeniera, gracias, pero de todas formas podría considerar lo de eh, hacer tareas y exponerlo así en clase, porque creo que también eso nos podría ayudar a Sí, por todos. eso quiero aprovechar hoy día y mañana en avanzar con la teoría para que en la siguiente semana sea ya full prácticas. Me quedaría el último punto que sería gráfico de control, que ese es, como yo digo, el regalo de Navidad, porque esa es lógica simple. Entonces, de ahí todo lo que nos queda va a ser full aplicación, 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 y ustedes práctica, práctica para que salgan a la pizarra y puedan desenredar, porque se nos hace a veces una ensalada de números y ahí en vivo y en directo analizar por qué sí, por qué no me quedé, no me salió bien. A ver, Melanie, Profesora, una consulta. dime, Cuando en la tabla, cuando en la tabla AMBA se rechaza la hipótesis, sí o sí se tienen que hacer contrastes, ¿verdad? ¿cuándo se rechaza? Claro que sí. ¿Sí? Entonces, profesora. ¿Ves? Miren, esa preguntita que me hace significa que Melanie de repente no me lleva a clases. Y es lo que siempre hemos hecho en todos los modelos. Cuando el F calculado es mayor que, hay alguien que me ha puesto, que me cambie el orden. Ujú. Siempre es F calculado y F teórico. Entonces hay uno que, como ponen F calculado mayor que el F teórico, en este caso le salió el F teórico mayor, agarró y me lo volteó. F teórico mayor que el F calculado. Y me hace contraste encima. Díganme si vale o no la pena de que le ponga un cero ahí. No es por el Sí voy hecho a de clase, que, profesora, pero llego un poco tarde por cuestiones de tráfico. ese es otro detalle, ¿ven? Ese es otro detalle. Sí, pues comencé con ¿cuántos? Comencé con una fila, con dos filas, creo, y después fueron llegando. Y yo dije, de repente no necesitan más notas, ¿no? Pero ya es responsabilidad de ustedes, es la, la decisión que tienen ustedes de querer aprenderlo. ¿De acuerdo? Ingeniera, buenas tardes. Una consulta. Con respecto al ejercicio que estaba mostrando hace un momento, había el nivel, bueno, hay dos niveles que el F calculado es mayor que el F teórico. ¿Explicó cuál era el motivo por el cual no hizo tratamientos en ¿Y este la caso? explicación de ahorita? Sí, sí, de la aplicación de ahora. No me quedó claro Ah, eso. si hemos visto el último caso, que lo hemos visto más largo, de tres factores con dos niveles, el detalle era que se está probando con tres fibras diferentes y era la marca Adidas, y lo que se quería era que esa camiseta deportiva absorba lo menos posible el sudor. Entonces, eso significa que si pruebo con tres elementos, mi índice de absorción de humedad tiene que ser menor. Ay, hay alguien que no me pone el criterio y yo no sé cómo hace contrastes. ¿Mm? Entonces, en este caso era a menor valor. O sea, lo que no quiero es que este nuevo tejido absorba la humedad del sudor para que el jugador se sienta fresco, ¿no? Entonces, todo era a menor valor. ¿Responde tu pregunta? Sí, ok. Lo que me refería era que en los niveles hay
los dos niveles, claro, A y C, el F calculado es mayor que el F teórico, y solo usted hizo contraste para los tratamientos. Sí, ¿por qué? Porque son dos niveles. Ojo, son dos niveles. A ver si lo ubico de nuevo. Sí, Al sí, ser está dos todo bien, niveles, lo entiendo todo, sino que me preguntaba que ahí el nivel A y el nivel C, el F calculado es mayor que el F teórico, pero aquí no lo puso los contrastes de los niveles. mira, es que, ¿qué digo? A tiene dos niveles. A Ujú. tiene dos niveles. Entonces, A, ¿qué es? Aplicación de 45% o 50% de la fibra, de la primera fibra, que es el poliéster, creo. Poliamida. Entonces, ¿qué me conviene? ¿El de 45 o el de 50? Y mis datos son cantidad de absorción de humedad del sudor. Entonces tiene que ser a menor valor. Si yo tengo dos niveles nada más de poliamida, a ver dónde estoy con mis factores acá para visualizarlo mejor. Aquí. Si yo tengo 45% de poliamida, que es el factor A, y 50%, ¿cuánto es su total? Su total me sale para el nivel A1, 277. Ok, Y ingeniero. para el nivel 2, 50%, me sale 231. Si son dos niveles, ¿cuál me conviene? Si estos datos es la cantidad de absorción de humedad, ¿qué me conviene? ¿Que sea mayor o menor? Menor. Menor. ¿Sí, Vilca? Correcto, sí, sí, ya lo entendí, ingeniero. Ya, Muchas entonces gracias. al ser dos Solo niveles, porque entonces no queremos... necesito hacer cálculo. Ah, y eso he visto que Correcto. ustedes hacen, porque hacen el cálculo y les va a salir el mismo valor que tienen en la tabla AMBA, si es que lo quieren hacer como contraste. Pero Son los dos muchas valores que han gracias. utilizado, 277 y 231, y eso ya se hizo el cálculo cuando se halló la suma de A. ¿Mm? ¿Sí? Cuando son dos niveles no necesito hacer el cálculo. Ya simplemente por el criterio que hemos puesto, ahí decidimos. Para B tengo cuál es mejor. Y B es poliéster, 25% y 35%. Entonces, para B me dice que tengo aquí, sumo todos los B, 25%, y eso me da 255. 255 con 253 están casi igualitos. ¿Cómo salió para B? Para B, ¿qué salió? Que el F calculado es menor. Estos son, aquí hay menor. Eso significa que son iguales, pues, ¿no? O sea, son tan cercanos los valores que son iguales. 253 con 255. Da lo mismo aplicar cualquiera de las dos cantidades. Pero ya viene la siguiente situación, por costo. ¿Para qué aplico 35% si me va a dar lo mismo? Que va a absorber la humedad. Prefiero quedarme con 25% y mi producto va a salir de menos costo. En el caso del factor A es el algodón. 5% y 10%. ¿Veis? Se aplica poquito porque el algodón siempre absorbe. Entonces, es el factor C. Factor C lo tengo acá. Factor C, todos los de 5%, 228. Los que ya le puse 10% me dio 280 de índice de humedad. ¿Qué dice el criterio? A menor índice, mejor calidad. Entonces me quedo solamente con aplicación de 5%, pues son dos. Y por eso es que no se hace contraste. En cambio, los tratamientos sí, porque son 8 tratamientos. De ahí sí había que hacer contraste. Sin embargo, estos son dos y ya no. Y si hacen la aplicación de 228 por 280 como contraste, es lo mismo que están haciendo para la suma de cuadrado de contraste, de factor. ¿Listo? Listo. A ver, me quedé. ¿Dónde está mi hoja de asistencia? Por acá. Vamos a ver. Profesora, Sí. ¿qué temas van a venir en la PC4? ¿Qué estamos haciendo? Tres factores. Tres factores. Ya, profesora, gracias. ¿Eh? A ver, vamos. Por eso, si ustedes miran mis PPT están bien detalladitas, paso a paso, ya si ustedes son tromes
en Excel en buena hora. Listo. Hoy día ha sido ¿cómo le digo? Multivariado. Multivariado. Más. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Sí? Dime. ¿Alguna pregunta? No, disculpe, profesora, no. Ya. A ver, entonces vamos a pasar la asistencia. ¿Agurto? No está. ¿Alejandro? Presente, profesora. Alejandro. ¿Altamirano? Presente, profesora. ¿Caldas? Presente, profesora. Ya. Agurto parece que no ha dado práctica. De repente es uno fijo que ya se va para el siguiente semestre. ¿Carrasco? Presente, profesora. ¿Chuco? Presente, profesora. ¿Cóndor? Cóndor tampoco se ha sumado. Está con 0. ¿Córdoba? Presente, profesora. Ay, caramba. Ya. ¿Curo? Tampoco se ha sumado Curo. ¿Dosa? Presente, ingeniera. ¿Echandía? Creo que sí. No está. ¿Gómez? Presente, profesora. ¿Herrera? Presente, profesora. ¿Huaranca? Presente, profesora. Ahí estoy viendo para poder ingresar tu nota. Así que no te preocupes, ¿ah? ¿Jiménez? Presente, profesora. ¿Mantari? Presente, profesora, buenas tardes. ¿Mauricio? Presente, profesora. ¿Ortiz? Presente, profesora. Ortiz. ¿Pelayo? Presente, profesor. ¿Quirós? Presente, ingeniera. ¿Quispe? Presente, profesora. ¿Ramírez? ¿Regalado? ¿Reyes? Presente, profesor. Reyes. ¿Rojas? ¿Rondán? ¿Santa María? ¿Silva? Tampoco. ¿Taco? Presente, profesora. ¿Tello? Ella presente, profesora. ¿Vázquez? Y Vilca. Presente, Vilca. Ya. Jonathan va más o menos ahí también es del ciclo pasado. Listo. ¿Alguien más no llama ahí? Son todos, ¿verdad? Profesora, buenas tardes. Una consulta. Sí. ¿Cómo se llama la tercera práctica calificada que dimos en el segundo problema, Ujú, el X, que es el dato perdido? ujú. ¿Por qué lo considero como un DBCA? Un segundo, porque les Ujú. dije que se había considerado las edades de los, de ¿Del los rango de edad? pacientes, sí, del rango. O sea, no puse el rango, pero mientras estaba ahí, eso significa que eso ha sido para clasificarlos, ¿no? Igualito que, por ejemplo, en el virus, en el COVID, ¿no? Ahí se hizo clasificación por edades porque va a depender de cómo es que afecta según la cantidad de años que se tenga, ¿no? Ujú. O sea, profesora, sería como que en la primera fila de 50 años, en la segunda fila de 60, algo así. Por algo así, ¿eh? Y lo otro que les he puesto a todos, cuando ustedes hacen cálculo del dato perdido, sí o sí es porque se trata de un DBCA. Porque si no, si ustedes han visto cuando tengo n's diferentes, ¿qué le pongo? Le pongo rayita nomás. ¿De acuerdo? Ya. Aquí era una X, no era una rayita, no estaba en blanco. Significa que ha existido un dato, pero que no se pudo considerar en su momento. Entonces hay que hacer la estimación de ese dato perdido. ¿Listo? Ok.
Ya, ingeniera. Listo. Muy bien, Gracias. entonces hasta aquí. Ingeniera, buenas tardes. Disculpe, hay un compañero que le ha escrito por el chat que su micro no funciona. Uy, 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 uy. ¿Quién es? No lo vi. ¿Quién es el que no? Eh, Jonathan Vázquez. Jonathan Vázquez, ya. Listo. ¿Nadie más? Nadie más falta. No, ingeniera, eso sería todo. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces cierro acá el... Ingeniera, entonces el día jueves le entregamos el desarrollo, ¿verdad? Impreso. Exactamente, sí. Me lo entregan para poder hacer el análisis de, sobre todo ustedes, el análisis de cómo es que han respondido, dado que ahorita no están viendo su práctica con todas las anotaciones que les he puesto, para que eso lo ustedes mismos se den cuenta. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Ya lo conversamos entonces en la siguiente semana, que va a ser ya presencial, y mañana continuamos con más aplicaciones de 3 factores para que lo tengan la mirada completa. Listo, entonces eso sería todo por ahora. Nos Listo, encontramos mañana. muchas Ingeniera, gracias. Hasta una casi. consulta, disculpe, ¿Sí? ingeniera, una consulta. En la última clase virtual que hemos tenido, pero que antes del parcial, mencionó que, bueno, ciertos números de chicos participaron, entonces mencionó que aumentaría un punto en la siguiente práctica. Fue en la última clase virtual que teníamos. Usted lo anotó incluso lo que participaron, no sé si lo ha considerado. Creo que no. Creo que no. Y... Incluso en el parcial yo le pregunté si lo iba a sumar al parcial y dijo que no, que lo iba a sumar a una PC siguiente. ujú, ujú. Sí, pues por el parcial es anónimo. Claro. Ah, no, entonces como ya estaba bien diferido, no. No me acordé. En todo caso, ya lo identificamos. En la presencial, en la siguiente semana me indican los que salieron a la pizarra para que sea Fue su en punto. una clase virtual, ingeniero, en una clase virtual. Así como ahora que Ujú, participamos. ujú. Y ahí le indicamos ¿Y presencialmente. cuántos fueron? ¿Dos? Dos Sí, nomás creo que creo. 2 o 3. Ahora sí, aprox. Sí, 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 ¿ve? Por eso que... Ingeniera, de igual modo, habíamos hecho una lista de los que habíamos participado en una clase y supuestamente nos dijo que nos iba a considerar. Eso sí fue para la PC2, creo. Sí lo llegó a considerar porque en la PC2 usted mencionó de que no lo había hecho y recién después le di la lista. No, si ustedes ven por ahí en su calificación, cuando le pongo el +1 después de la nota que ya había puesto, ahí está incluido la participación. Ok, ingeniera, muchas gracias. ¿Listo? Muy bien, entonces almorzar. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniera. Ingeniero, muchas gracias. Ya.